Conocido popularmente como el asesino de los corazones solitarios, el norteamericano Harvey Murray Gladman llevó a cabo su labor criminal en la década de los 50 del pasado siglo. Su otro apodo lo dice todo: el fotógrafo asesino. Usando el anzuelo de un book fotográfico, Harvey atraía a jovencitas a su estudio. Allí las violaba y asesinaba, plasmando las escenas con sus propias cámaras. Después de su detención y tras ser juzgado, fue ejecutado en la cámara de gas el 18 de septiembre de 1959. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, estamos ante un personaje y una historia que parece el guión de una película, pero estamos ante un caso real que tuvo consecuencias reales de muertes y de la ejecución de este pájaro, de Harvey Murray Gladman, que, como decíamos, el 18 de septiembre de 1959 murió en la cámara de gas. Este Harvey Gladman nació, en fin, con una limitación que posiblemente pudo provocar un carácter violento. Era una persona muy fea, era un hombre muy feo, pero además era motivo de mofa precisamente por su aspecto físico, ¿no? Pues sí, eso parece. La verdad es que no hay más que ver una fotografía suya, y en internet abundan, para entender que no destacaba precisamente por su belleza. Era realmente feo, con un rostro que causaba las burlas de sus amigos y de sus vecinos, sobre todo por sus orejas, que eran demasiado grandes. De hecho, en el colegio llegaron a apodarlo Dumbo, ¿no?, como el famoso elefante de la Disney. Por cierto, Harvey Gladman nació el 10 de octubre de 1927 en Denver, Colorado. Las humillaciones comenzaron pronto. Ya en el colegio los demás niños se reían de él, incluso nadie quería sentarse a su lado. Pero lo que más le marcó fue el completo rechazo por parte de las chicas del sexo opuesto, ¿no? Algo que posiblemente fue el motivo de su tendencia a violar y matar a mujeres jóvenes. De hecho, en el instituto se recreaba abriendo las mochilas de sus compañeras. Era como si disfrutara violando esa pequeña intimidad. En todo caso, su odio hacia el mundo fue generalizado y poco a poco se fue convirtiendo en un niño tímido, un niño retraído, sin apenas contacto social con los demás. Eso sí, era bastante inteligente, tenía un cociente intelectual muy alto para la edad que tenía. Bueno, hablas de timidez, hablas de un chico poco sociable. Esas frecuentes burlas que despertó entre sus compañeros de colegio, de instituto, que todos sabemos que son extraordinariamente crueles, ¿despertó en él o empezó a despertar en él algún síntoma de violencia? Sí, pero esa violencia empieza por él mismo, no por los demás. Quiero decir que en ocasiones se autolesionaba. Por ejemplo, una vez sus padres descubrieron que tenía en el cuello una marca rojiza muy profunda, y aunque al principio el niño no quiso decir cómo se la había hecho, al final confesó que se había atado una soga al cuello y se había colgado de una viga del desván que, por suerte, era demasiado baja como para causarle la muerte. Aunque llevaron a Gladman al psicólogo, este aseguró que no corría peligro y, bueno, que eran cosas de la edad, una especie de curiosidad infantil por la muerte. Pero se equivocó, porque su actitud atípica, como veremos, se mantuvo en el tiempo. Dado que su fealdad le imponía tener éxito con las chicas, pretendió lograr todo lo contrario: asustarlas. Llegó a acorralar a una de ellas con un arma de mentira, pidiéndole que se desnudara completamente si quería salir con vida. Pero después huyó sin querer tocarla, en fin, producto del resultado de ser un crío y de al final tener miedo incluso de la propia actitud que había mantenido. Efectivamente, creo que daba la impresión de que su único deseo era hacerle pasar un mal rato a aquella chica, casi como venganza por sentirse tan distinto a los demás en la escuela y en la calle. En todo caso, si sentía algún tipo de excitación, esta era siempre a la distancia, sin ningún tipo de contacto físico. Evidentemente, después de este suceso, Harvey fue detenido, pero su puesta en libertad bajo fianza fue prácticamente inmediata. Sale bajo fianza y decide trasladarse a vivir a Nueva York, una gran ciudad en la que podría dar rienda suelta a su instinto. José Manuel, ¿cómo fue aquella etapa en la ciudad de los rascacielos?
Al principio daba la apariencia de haberse convertido en un vulgar criminal. Se dedicaba a allanar moradas e iba sembrando el terror entre el entorno, entre la comunidad. Llegaron incluso a ponerle otro mote, era el del bandido fantasma. O sea, apodos, por lo que podemos ver, no le faltaban. Pero al final siempre terminaba derramando su odio sobre las mujeres. Las asaltaba a punta de pistola. Pero esta vez no se iría de rositas. Y tras un nuevo arresto, pasó 5 años en la cárcel del Sing Sing. Al salir de prisión aparentaba haberse recompuesto como ser humano y en 1951 comenzó a trabajar en Los Ángeles como técnico electrónico. Estamos contándote el expediente, la historia de Harvey Gladman, apodado el fotógrafo asesino. Hemos dicho que sale de la cárcel, que empieza a trabajar en Los Ángeles, compagina su empleo con un pequeño estudio de fotografía que monta en la ciudad, se hace pasar por fotógrafo de una importante revista de moda y claro, esta es la trampa perfecta para jóvenes ingenuas que querían ser modelos, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Judith Ann Dull, la primera en enfrentarse a la bestia. A mediados de 1957 logró convencer a la muchacha de que un buen book fotográfico sería el principio de una carrera de modelo. Ella, muy emocionada, de hecho quería ser modelo, acepta esa invitación. Ya en el estudio, Harvey actuó de manera totalmente meditada, premeditada. Le dijo que tenía que cambiarse de ropa y ponerse una que él mismo había preparado. Lo que buscaba Gladman, en cierto modo, era crear el ambiente, el atrezo que más le apetecía. Lo peor vino después, cuando le dijo a Judith que las fotografías eran para un reportaje detectivesco y que para ello debía aparecer atada con cuerdas y completamente amordazada. Ella no debió sospechar nada, porque obedeció sin poner resistencia y la sesión transcurrió con absoluta normalidad. Hasta que Harvey Gladman la tiró al suelo y la amenaza con una pistola. Efectivamente, y tras amenazarla de muerte, obligó a la joven a ponerse las posturas que él iba decidiendo y a quitarse y ponerse ropa a su antojo. Las fotografías se fueron sucediendo, unas veces vistiendo ella un corsé y amarrado a una silla, otras con unas medias y sobre un sofá, y en fin, no pudiendo evadirse de su instinto, Harvey Gladman la violó 2 veces. Después la montó en su coche, presuntamente para llevarla a su casa, pero la realidad era mucho más terrible. El criminal condujo a su víctima a las afueras de la ciudad y allí, en una zona completamente desértica, la fotografió en nuevas poses, siempre completamente atada. Observa que el modus operandi de este personaje se va a ir repitiendo a lo largo de la historia. Finalmente, después de ocurrido todo lo que te ha contado José Manuel, la estrangula con aquellas mismas cuerdas, con aquellas sogas, enterrándola allí mismo. Y es curioso, movido por el fetichismo, se llevó consigo los zapatos de la joven. Enseguida saludaremos a un profesional de la psicología y de la psiquiatría para intentar entender esto de llevarse los zapatos, pero antes, José Manuel, aclárame, ¿qué ocurre tras la desaparición de la chica que sería la primera chica que muere a manos de nuestro protagonista de hoy? Pues por suerte se dieron 2 casualidades que agilizaron la investigación. El exmarido de Judith era un periodista de Los Angeles Times y además fue a visitarla casualmente ese mismo día. Lo que le contó la compañera de la víctima, unido tal vez a su intuición, le hizo sospechar que algo estaba pasando y se puso rápidamente en marcha, indagando y poniendo todos los datos en manos del sheriff de la zona. Cuando se supo de la existencia de un misterioso fotógrafo, intentaron rápidamente ponerse en contacto con él, pero en la agenda de Judith aparecía un nombre, Johnny Glynn, y un teléfono que pertenecía además a un taller de mecánica. Gladman había dado datos falsos. Llegando incluso a sospechar de una huida sin sentido, Robert citó a su exmujer a juicio por un asunto cualquiera, en este caso de la custodia de la hija que ambos tenían, únicamente por comprobar si su desaparición era voluntaria o involuntaria. Las dudas se despejaron el 19 de diciembre de 1957. Un trabajador de un rancho cercano encontró un cuerpo semienterrado en el desierto, posiblemente exhumado por las alimañas. Inmediatamente se comprobó que era el cadáver de una mujer y se vinculó el caso con Judith Ann Dull, la primera víctima de nuestro protagonista de hoy. Pero
parece como un sargento que con su incompetencia y su negligencia contribuyó de manera determinante a que el caso se ralentizara, ¿no? Efectivamente, aunque parezca insólito, tras los análisis realizados, el sargento que llevaba el caso adelante determinó que no se trataba de la joven aspirante a modelo, que no se trataba de Judith. Fue un error realmente garrafal que ralentizaría la investigación. Y mientras tanto, Harvey Gladman seguía adelante con sus fechorías. En esta ocasión dejó de lado su disfraz de fotógrafo y se hizo socio del Club de los Corazones Solitarios, creyendo que sería una manera rápida y certera de trabar relaciones con mujeres. De nuevo utilizó una identidad falsa, la de George Williams. Fue a principio del año 1958 cuando le concertaron un primer encuentro. La víctima se llamaba Shirley Ann Bridgeford. Sin sospechar nada, la mujer montó en el vehículo de Harvey Gladman y este repitió el final de aquella terrible escena con Judith, llevándola a un desierto a las afueras de San Diego. Lo que empezó con un simple coqueteo se le fue a nuestro protagonista de las manos. Minutos después de aparcar, quiso mantener relaciones sexuales con Shirley, pero esta se lo impidió. Harvey, sin poder contenerse, sacó la pistola y la amenazó. Sin poder defenderse, la mujer fue despojada de sus ropas y violada. Y otra vez regresó su afición a la fotografía. La mujer fue obligada, en medio de un llanto desconsolado, a posar sobre la tierra del desierto cuando el asesino se aburrió, la estranguló y la medio ocultó en la maleza. De nuevo, se llevó sus zapatos, una especie de trofeo de su nueva cacería. Pero no terminó la historia con este asesinato, ¿verdad? No solamente no terminó, sino que esos dos asesinatos acrecentaron aún más su instinto criminal. Daba la impresión de que Harvey Gladman no podía frenar su maldad. Cierto día leyó en el periódico que una modelo se ofrecía para hacer posados de desnudos. Rápidamente contactó con ella y quedaron en el domicilio de la mujer, Angela, cuyo nombre artístico era Ruth Mercado. Es curioso, pero cuando Angela le abrió la puerta, vio algo en él que le hizo desconfiar. Quizás solo fue su fealdad o su mal aspecto, o tal vez fue algo en su rostro que despertaba la suspicacia en la mujer. En todo caso, se negó a dejarle entrar, pero él lo hizo a la fuerza, blandiendo su pistola. El modus operandi fue el mismo que en los dos casos anteriores. Obliga a Ruth a posar, completamente atada, la viola y después la conduce en su coche hasta el desierto. Allí la estranguló y, como era de esperar, se quedó con sus zapatos. Con ese patrón de conducta, está claro que las autoridades vincularon las tres historias y entendieron que se trataba de un mismo asesino. Mujeres, violaciones, la pérdida de los zapatos. ¿Fue difícil o fácil dar con este individuo por parte de la policía? Fue complicado, realmente dieron con el asesino porque él mismo cometió un error en el que sería su cuarto y último crimen. La víctima en esta ocasión era Lorraine Vigil y cuando la llevaba secuestrada en el coche de camino, suponemos, al desierto, ella logró darle un mordisco en la mano y huir del vehículo. Además, la suerte quiso que pasara por allí en ese mismo momento el policía Thomas Mulligan y la muchacha explica a gritos lo que estaba pasando y el oficial apunta mientras tanto a Harvey Gladman con la pistola mientras pide refuerzos. Finalmente, Harvey es detenido. Ya en comisaría, fíjate qué curioso, Harvey Gladman admite que intentó abusar de Lorraine, pero que fue debido a un impulso pasajero. Con ello, lo que pretendía el asesino era que lo condenaran por intento de secuestro y no por sus crímenes anteriores. Pero el fetichismo sería la piedra en el camino para Gladman. Al registrar su casa, los agentes encontraron los zapatos y las fotografías de Judith, de Shirley y de Angela. Vamos a consultar con todo un experto, con José Miguel Gaona, psicólogo, psiquiatra forense y colaborador de esta casa. Doctor Gaona, muy buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. ¿Qué tal? Buenas noches.
La primera pregunta, antes de entrar en materia, hay que indicar que Harvey Gladman, nuestro protagonista del expediente de esta noche, era un personaje, como además se puede apreciar en Internet, muy poco agraciado físicamente, era un tipo muy feo, pero además la mofa, precisamente por su aspecto, fue algo que le marcó desde muy pequeñito. Doctor, ¿puede que ese rechazo de la gente en general, y en particular del sexo opuesto, pudiera ser el embrión para que una persona normal se pueda convertir en una persona violenta y, como consecuencia de ser una persona violenta, llegar incluso a terminar convirtiéndose en un asesino? Habitualmente eso es una de las cuestiones más discutidas, y los famosos psicópatas nacen, se hacen. Muy probablemente es una combinación de ambas cuestiones. Por un lado, personas que son poco sensibles, que ya neurológicamente vienen predispuestas con una falta de empatía, muchas veces con una falta de emociones. Hay personas, por ejemplo, que en su sistema neurológico, en la propia amígdala cerebral, que es una estructura que tenemos justamente de las más primitivas, no son capaces de expresar, no son capaces de sentir ese tipo de cosas. Y si además hay una serie de factores externos, ambientales, llamémosles así, pues justamente se junta, nunca mejor dicho, el hambre con las ganas de comer. José Miguel, sobre este asunto que te quiero plantear ahora, tengo verdadera curiosidad. Cuando preparábamos la documentación del programa, inmediatamente pensé que tu opinión clarificaría algunas cosas, porque podemos estar ante un hecho muy simple o el indicio de que estamos ante una personalidad compleja. Me refiero, el fetichismo. ¿Una persona que es fetichista se puede considerar una persona con un problema? Y por otra parte, ¿los fetichistas esconden una personalidad rara, incluso enfermiza, o no necesariamente? En principio, el fetichismo está considerado como dentro de lo que son las parafilias, que en definitiva son otro tipo de conductas sexuales más allá de la normalidad, palabra que los psiquiatras, por así decirlo, odiamos, ¿no? La normalidad como tal, además, no tiene por qué ser un concepto deseable necesariamente, como interpretamos de una manera coloquial. Puede ser normal tener caries y no deseable, un ejemplo. En principio, el fetichismo sí es acompañado de otro tipo de conductas sexuales dentro de lo habitual. No es una patología, prácticamente ninguna de las parafilias es una patología prácticamente per se, excepto que sea el único hilo conductor, es decir, donde la sexualidad se queda total y absolutamente centrada. Es decir, en otras palabras, si la persona, en este caso el fetichista, por ejemplo, no puede huir justamente de esta parafilia, no puede alternarlo con otro tipo de conductas sexuales, entonces sí que sería candidata a tener un tratamiento. Y cuando el profesor Gaona, el doctor Gaona dice parafilia, ¿qué exactamente qué quiere decir? Bueno, son las antiguas llamadas aberraciones sexuales o este tipo de cosas, ¿no?, que han ido evolucionando en su nombre. Realmente es lo que tradicionalmente pues hemos denominado de esa manera en cuanto a aberración sexual o perversiones sexuales, etcétera, que actualmente pues se llaman parafilias. ¿El satirismo sería una parafilia? En principio sí, está considerado dentro de las parafilias, pero en el caso particular, de todos modos, de Gladman, desde luego me da la impresión que justamente el vector principal, sin ningún lugar a dudas, es más bien el fetichismo, y además en muchas de sus otras vertientes, ¿no?, que tienen también particularmente el bondage, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede llevar a un asesino, en este caso a un asesino en serie, a guardar fotografías, por ejemplo, los zapatos, teniendo en cuenta que en el momento que arrancara la investigación, estos podrían ser elementos, en su caso desde luego lo fueron, que le incriminaban directamente en estos asesinatos, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, Harvey Gladman tenía una serie de particularidades, pues yo creo bastante llamativas. Por un lado, inicialmente él se dedicó a robar a víctimas, pero no a cualquier víctima, sino solamente a víctimas femeninas y que se encontraban solas. Y dentro de esa dinámica comenzó en un momento determinado a violaciones, agresiones sexuales incluso desde temprana edad, y finalmente es una evolución prácticamente natural en casi todos los psicópatas violadores, evoluciona hacia el asesinato. De hecho, este caso me ha recordado, de alguna manera, lo que hemos visto ahora en España con el caso de la pobre peregrina, ¿no? Eso es. Es decir, personas que en principio se inician robando,
Pero el robo muchas veces a nivel psicológico es una verdadera excusa para tener una conducta de dominación y control sobre la mujer. Una vez que es robada, además muchas veces es abusada sexualmente. Esto se ve muchísimo también en violadores. Ha habido muchísimos casos en España del ascensor, etcétera, etcétera, que con la excusa del robo realmente lo que se pretendía era un abuso sexual. Finalmente una violación y en esa evolución, como he dicho, natural, el asesinato. José Miguel, permíteme la osadía por mi parte, soy un simple y humilde periodista de provincias. El hecho de guardar fotografías y zapatos, de alguna manera también podría haber sido como una llamada a que en el futuro lo que realmente estaba pidiendo es que lo encontraran, que lo detuvieran. Algunos psicópatas tienen todavía algunas neuronas con un mínimo de empatía, y no es menos cierto que también pueden ir dejando de alguna manera pistas. Algunos otros, como el del Zodíaco, gustaban de jugar constantemente y no tenían la más mínima gana de que le pillasen. Este individuo, igual que he dicho antes que gustaba de robar, pero realmente dudo que la razón principal fuese por el tema económico, material, sino por entablar contacto con víctimas femeninas, el tema de la fotografía me da la impresión que también iba en la misma vertiente. Sacar fotografías, tenerlas como trofeo. En aquel entonces evidentemente no había vídeos, muchos asesinos en serie modernos sacan vídeos digitales. En aquel entonces pues tenían la fotografía, ¿no? Que de alguna manera en esos periodos entre pico y pico, este perfil de asesinos suelen tener unas verdaderas ondas sinusoidales en el que se alternan la depresión con, por otro lado, el deseo brutal de matar. Pues en esas cimas, las fotografías seguramente él realizaría algún tipo de actividad sexual mirándolas, masturbándose, etcétera, etcétera, porque ese tipo de trofeos habitualmente suelen ser excitantes. Y al igual que los zapatos, muchas veces por el tema del fetichismo, por ejemplo, el método criminal que él utilizaba tampoco es banal, y eso a los forenses nos interesa mucho. Utilizaba una cuerda y además implica un intenso contacto personal con la persona. Evidentemente, yo creo que los oyentes me entenderán, no es lo mismo matar a una persona de un tiro cerrando los ojos a 10 metros que coger una cuerda, ceñirla al cuello, y evidentemente es una cuestión infinitamente más cercana, ¿no? La persona que en un momento dado está cometiendo el crimen tiene otro perfil totalmente distinto. Y además utilizaba prácticamente siempre la misma cuerda, con lo cual la cuerda a su vez era un verdadero fetiche. Él mismo, de niño, le llevaron al psiquiatra porque tendía también a realizar prácticas en un momento dado autoeróticas con métodos de asfixia que ni siquiera quiero entrar porque no quiero dar ideas a ninguno de los oyentes. Estoy hablando con el psicólogo psiquiatra forense José Miguel Gaona. José Miguel, no sé si esta pregunta tiene una explicación genérica, una respuesta que podamos generalizar. ¿Por qué llevarse los zapatos? Quiero decir, uno presupone, se mete un poco en la mente de un asesino, de un personaje como este, un violador, a lo mejor es más normal que se llevara ropa íntima de las víctimas, pero ¿y los zapatos? Sí, bueno, los zapatos para muchas personas, incluidas mujeres también, tiene un significado sexual. Los zapatos de tacones se asocian a un tipo de, muchas veces, de apariencia sexual. Es además una prenda evidentemente muy típica femenina y tiene ciertas connotaciones. En esa fijación que es cuando se convierte en parafilia, es decir, cuando te pueden gustar los zapatos o una chica que lleve zapatos. Ahora bien, si lo único que te atrae no solamente es la chica, sino los zapatos, entonces quiere decir que el objeto sexual evidentemente está desplazado hacia justamente esta prenda de vestir. Y ahí es cuando realmente comienza el problema desde el punto de vista psicológico, en el que la única excitación proviene evidentemente de unos zapatos, ¿no? Habitualmente suelen ser fijaciones de lo que nosotros llamamos marcadores sexuales de edades muy tempranas de la niña, en el que personas cercanas a nosotros las vimos en su día con una prenda o con otra, queda fijado en el subconsciente y finalmente en la edad adulta aflora. No te quiero cansar porque tengo toda la intención de seguir abusando de tu amabilidad a atendernos a estas horas un poco intempestivas, pero en todo caso, cuando contamos estas historias que parecen que es el producto de un guionista cinematográfico, nos gusta ponerle rigor científico
para, en fin, poner de relieve, como siempre, que naturalmente hay seres humanos y conductas absolutamente, no solamente criticables, sino deplorables, pero a la vez también, naturalmente, que hay seres humanos maravillosos. Hemos estado hablando en la primera hora de George Lucas y de ese maravilloso imperio fantástico que monta alrededor de sus películas, y luego nos encontramos con un personaje como este. José Miguel Gauna, como siempre es un placer tenerte con nosotros. Gracias y buenas noches. Encantado y muy buenas noches. Dejábamos a nuestro protagonista de hoy detenido, registraron su casa, los agentes encontraron los zapatos y las fotografías de sus víctimas. Cuando la policía descubre las fotografías de Judith, de Shirley y de Angela asesinadas, Harvey Gladman se derrumba y confiesa los detalles de los asesinatos, ofreciendo la localización de los cadáveres. En noviembre de 1958, el Tribunal de San Diego dictaminó que Gladman era culpable de 3 asesinatos. La condena lo condujo el 18 de septiembre de 1959 a la cámara de gas. Harvey no quiso apelar ni declararse mentalmente incapacitado. Sus últimas palabras fueron: es mejor de esta manera. Tarde o temprano, esto tenía que terminar así. José Manuel, el personaje del que hemos hablado hoy, el expediente que hemos abierto, el de Gladman, tengo entendido que tuvo una proyección literaria, incluso cinematográfica, ¿no? Sí, su historia sirvió de inspiración a varias obras, entre ellas al libro Le gusta la música, le gusta bailar, de Mary Higgins Clark, una famosa autora de novela negra. Pero ya entrando en el terreno musical, el grupo Placebo sacó a la luz una canción llamada Peeping Tom, que se inspira ligeramente en su figura. La letra viene a decir: tengo cuidado de no caerme. Tengo que trepar tu pared. Porque eres el que me hace sentir mucho más alto que tú. Solo soy un mirón. Demasiado tiempo a solas. Problemas con la bebida. Nada que perder. Soy insignificante. Estoy desnudo. No tengo fe. Tengo miedo. La cara que rellena el hueco, que me robó mi alma rota, la que me hace sentir mucho más alto que tú. Solo soy un mirón. Demasiado tiempo a solas. Problemas con la droga. Nada que temer. Con todas mis apuestas perdidas y las puñaladas que lancé, sigues siendo el que me hace sentir mucho más alto que tú. Solo soy un mirón. Demasiado tiempo a solas. Problemas con la bebida. Nada que perder. Soy insignificante. Estoy desnudo. No tengo fe. Tengo miedo. Soy insignificante. Estoy desnudo. No tengo fe.
Además de Placebo, existe otro grupo que se llama de manera idéntica a la canción de Placebo, Peeping Tom, y que también ha publicado temas inspirados en el famoso asesino. Ya en el mundo del cine hay una película llamada Trauma, del director Jack Webb, que vio la luz en 1966 y que recoge en el ámbito de la ficción escenas que fueron reales en la vida de Harvey Gladman. Los propios productores transformarían un año después la película en serie televisiva con el nombre de Dragnet, que duró 4 años en antena. Esa serie recrea una escena bien curiosa. Un encuentro entre Gladman y un oficial de policía. Harvey decía: la razón por la que maté a esas chicas fue porque me lo pidieron. ¿Ellas te lo pidieron?, preguntó el policía. Y Harvey respondía: claro. Ellas me dijeron que preferían estar muertas que estar conmigo. José Manuel Frías, escritor e investigador, gracias. Y nos encontramos con un nuevo expediente la próxima semana. Gracias. Gracias a vosotros, un placer.